Seguimos con la serie La Doctrina de la Iglesia y hoy considero que es uno de los temas más importantes de la Iglesia, que es la disciplina en la Iglesia. Es un tema que la verdad deberíamos recordarlo toda nuestra vida, ¿no? La disciplina en la Iglesia. Por eso le voy a invitar a que abramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a considerar 3 versículos del 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Dice la palabra del Señor. Está hablando Jesucristo, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyeres, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Quizás alguien en este lugar se esté preguntando, ¿qué es la disciplina en la iglesia? Bueno, para decirlo de una manera más sencilla, la disciplina en la iglesia es confrontar el pecado que se origina entre los miembros de la iglesia. Porque aquí hay una verdad absoluta, los creyentes también pecamos. Por supuesto, ya no pecamos como un placer, sino como un dolor, pero los cristianos también pecan. La palabra disciplina en este pasaje significa corrección, exhortación, amonestación y en casos extremos puede significar excomunión. La disciplina en la iglesia lamentablemente ha sido mal interpretada en el mundo evangélico, ya que algunas iglesias han dejado de aplicar la disciplina en la iglesia porque la consideran ofensiva y un peligro amenazante de que la gente, al ser confrontada por su pecado, se vaya de la iglesia, y muchos líderes y pastores no quieren que eso suceda, porque son líderes y pastores que están más para complacer a la gente que complacer al Señor. Pablo dijo que si yo agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, por un lado, vemos que hay iglesias que no disciplinan el pecado dentro de la iglesia, por temor a que la gente se ofenda y se vaya. Pero por otro lado, hay iglesias que han aplicado la disciplina, pero no la han aplicado bíblicamente, sino abusivamente. En vez de recuperar y restaurar al hermano que ha caído, lo han humillado a tal punto que algunas denominaciones hacen que la persona que ha pecado la hacen sentar en el último banco y le dicen a toda la iglesia que nadie lo salude. Eso existe, hermano. Los dos extremos están mal. No aplicar la disciplina en la iglesia por temor a que la gente se vaya, o aplicar la disciplina, pero no de una forma bíblica, sino abusiva. Por eso en este pasaje de Mateo 18, el Señor nos va a mostrar 4 verdades de una disciplina bíblica que nos ayudará a no caer en ninguno de los dos extremos. ¿Y cuáles son esos dos extremos? No aplicar la disciplina o aplicarla no bíblicamente. Y yo estas cuatro verdades la aliteré con la palabra P, para que no nos olvidemos. Las 4 comienzan con la palabra P. Precepto o mandamiento, proceso, propósito y protección. Entonces vamos a ir en primer lugar a ver el precepto, está en el versículo 15. El Señor Jesús dice, por tanto, si tu hermano, está hablando de cristianos, peca contra ti, y ahí hay una palabrita, ve a hablar
con tu hermano. Hermanos, esto no es una sugerencia de parte de Cristo, no es una opción, no es si tengo gana, sino que es una orden, un mandamiento, un precepto de parte del Señor, como cualquier otro mandamiento, como el mandamiento de congregarse, como el mandamiento de evangelizar, como el mandamiento de orar. Esto es un mandamiento. El Señor está aquí dando un mandamiento, un imperativo. Ve. Lamentablemente, muchos cristianos desobedecen este mandamiento y al desobedecerlo van a cometer uno de estos dos grandes pecados, o ambos pecados. Cuando un hermano me ha ofendido y yo no voy a confrontarlo, puede que usted va a cometer uno de estos dos pecados. Primero, cuando el ofendido no va a hablar con el hermano ofensor, sino que se calla, va a empezar a germinar en el corazón de ese hermano una amargura. Es decir, comienza a tener sentimientos amargos cada vez que piensa en ese hermano que le ha ofendido. La Biblia dice que la amargura es un pecado que entristece al Espíritu Santo y que te quita el gozo y la paz, convirtiéndote en una persona llena de quejas y de enojos. ¿Qué sucede si un hermano a mí me ofende y yo no le voy a reprender? Puede germinar en mi corazón amargura, enojo. Y cada vez que yo lo vea o piense en ese hermano, sienta un dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque no fui a confrontar su pecado. Pero también el desobedecer este mandamiento de no ir a hablar con el ofensor te puede llevar a difamarlo o a hablar mal de aquel que te ofendió. Puede ser la otra cosa. Quizás no guardas amargura, sino lo vas a empezar a difamar. Empiezas a criticar y a desprestigiar al ofensor y se lo cuentas a algunos miembros de tu familia, a algunos amigos, a algunos hermanos de la iglesia y hasta puedes compartirlo sutilmente en las redes sociales. Por tanto, hermano, para no caer en el pecado de la amargura o en el pecado de la difamación, hay que ir a confrontar al hermano que nos ofendió. De lo contrario, estaremos desobedeciendo al Señor y empeorando la situación. Por eso el Señor dice, ve, es un mandamiento, no te calles, ve. Además, el evadir este mandamiento de ir a confrontar al hermano que me ofendió, me impedirá adorar a Dios. ¿Mm? ¿Qué dice Mateo 5, 23 y 24? Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. El Señor aquí no está diciendo que no vengas a adorar. El Señor está diciendo, ven a adorar, pero primero arregla tu situación. El Señor aquí nos enseña que Él está más interesado en mi corazón que en mi adoración. Que Él está más interesado en lo que yo soy que en lo que yo puedo hacer para Él. Hermanos, y quiero que se grabe bien eso en su corazón. Dios no acepta la adoración que proviene de un corazón rencoroso, amargado y vengativo. Dios no la acepta. No lo acepta. Porque el Señor le dice aquí, deja tu ofrenda y anda y arreglar tu situación y después vení y adórame. No acepta. Por eso la importancia de que si alguien me ha ofendido, yo tengo que ir a confrontar su pecado. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, ve, restaura esa relación que se ha quebrado. Pero hermano, acá quiero hacer una aclaración, porque puede ser mal interpretado. El texto dice que si ha pecado contra ti. No está hablando de gustos personales o diferencias en la forma de pensar o errores. Habla el Señor Jesús aquí de pecados, cosas que Dios prohíbe y condena. Habla de cosas que también ofenden a Dios. No estamos hablando de gustos personales.
Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos sencillos. No consideres un pecado si un hermano no te invita a una fiesta. No consideres un pecado si un hermano no te invitó a su cumpleaños. No consideres un pecado si un hermano no te saludó con una sonrisa. No consideres un pecado si un hermano no te saludó en el día de tu cumpleaños. Eso no son pecados, hermano. No son pecados. No seamos hipersensibles, que cualquier cosa nos moleste. Una cosa son errores, otras son pecados. Una cosa es un malentendido, otra es una mala intención. El Señor nos manda a confrontar pecados, no gustos personales o diferencias de parecer. Pecados, dice, si tu hermano ha pecado, cosas que Dios también le ofende y condena. La primera verdad que el Señor nos va a mostrar es un precepto, un mandamiento, el de ir a confrontar al hermano que ha pecado contra ti. Pero debes ir con la misma actitud del pastor que ha extraviado una oveja y que aparece en los versículos anteriores. Hermanos, este pasaje que leemos está en el contexto de la oveja perdida. Es todo un mismo tema. Fíjese en lo que dice el versículo 12 del capítulo 18. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? El pastor no se cruzó de brazos esperando que regrese la oveja, sino que él mismo fue a buscarla. ¿Y qué nos enseña esto? De la misma manera, cuando un hermano peca, está dando señales de que podría estar descarriándose y tú debes ir a rescatarlo y ganarlo nuevamente. Pero no vayas para destruirlo, sino para rescatarlo. Entonces, ¿cuál es la primera verdad en la disciplina de la iglesia? Que es un precepto, es un mandamiento. Si un hermano te ha ofendido con un pecado, ve, no te calles, no te quedes, porque puede germinar amargura en tu corazón o puedes caer en el pecado de difamarlo. Entonces, la primera verdad es un precepto. El Señor dice, tienes que ir. Pero en segundo lugar vemos el proceso, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La segunda verdad que el Señor nos va a mostrar en este pasaje es un proceso. Primero es un precepto, ahora viene un proceso. El Señor no solo nos ordena a ir a confrontar al hermano que ha pecado, sino que también nos muestra el proceso a seguir para restaurar esa relación que se ha quebrado, porque mi hermano me ha ofendido. Este proceso consiste de 4 pasos, si ustedes se dieron cuenta en el pasaje, en los cuales debe respetarse el orden. No se puede comenzar con el segundo, ni el tercero, y mucho menos con el cuarto, porque en vez de ganar al hermano, lo perderemos. Hermano, cuidado, esto es muy serio. Muchas relaciones se han quebrado o iglesias se han dividido porque no se respeta el orden del proceso. Vamos a considerar estos 4 pasos del proceso de la disciplina. Número 1, primer paso, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el primer paso?
reprender personalmente y en privado. Personalmente y en privado. La palabra reprender aquí significa convencer, hacerlo entrar en razón. Esta misma palabra aparece en San Juan 16:8, cuando Jesús habla acerca del Espíritu Santo. Dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá a los incrédulos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando un pecador se arrepiente, es porque el Espíritu Santo lo convenció de su pecado y de las terribles consecuencias de su condenación. De la misma manera, el hermano ofendido debe convencer a su ofensor de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. No debe ir para gritarle, ni pelearle, o amenazarle, o insultarlo, sino para convencerlo de su error. Ahora bien, esta reprensión debe ser en primer lugar personalmente. Personalmente. No por teléfono, ni por mensaje de texto, ni por WhatsApp, ni por email, sino personalmente. ¿Por qué? Porque yo necesito no solamente escuchar sus palabras, sino ver sus rostros, sus actitudes, sus reacciones. Entonces debe ser personalmente, tengo que verlo cara a cara, hablar con él. En segundo lugar, debe ser en privado, dice Jesús, estando tú y él solos, en privado. No tiene que haber nadie más en el primer paso. Nunca se debe confrontar a una persona en público porque el Señor quiere que los conflictos en su iglesia haya la menos cantidad de personas involucradas e informadas. Eso es muy interesante, hermano. Cuando hay un conflicto entre dos hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir, mostrar acá? Que ese conflicto tiene que quedar entre ellos dos, nadie más. Nadie más. Luego el texto dice que si te oyere, es decir, si el hermano se arrepiente de haberte ofendido, habrás tenido éxito en reconciliarte con el hermano. Y ese asunto quedará entre tú y él y nadie más. Aun cuando se haya arreglado la relación con ese hermano, no debe salir de ahí. No tienes que después ir a contarle a otro hermano, sí, ese hermano a mí me ofendió, pero ya lo arreglamos. No tienes que contarlo, hermano. El Señor dice que quede entre ustedes dos y nada más, es en privado. Pero, ¿qué pasa si tu hermano no te escucha, no se arrepiente? Tú fuiste a hablar con él personalmente, en privado, pero el hermano no quiere aceptar su pecado, no quiere aceptar su error, no quiere reconocer su pecado. Bueno, pasamos al paso número 2. ¿Y cuál es el paso número 2? Dice versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no funcionó el primer paso, vamos al segundo, dice Jesús. Llama a uno o dos testigos. Llamar a uno o dos testigos era una práctica que Dios ya había establecido en el Antiguo Testamento. Acompáñeme a Deuteronomio 19:15. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 19:15. Esto es algo que ya estaba incorporado en el Antiguo Testamento, hermano. Dios se lo está diciendo a la nación de Israel. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
Tenía que haber 2 o 3 testigos para que esa acusación sea válida. Los testigos tenían como propósito dar validez a la acusación o evitar una falsa acusación. Pero aquí hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, es que los 2 testigos no deben ser tu familia ni tus amigos, sino personas maduras y espirituales de la iglesia. No debe ser cualquier testigo. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Las personas espirituales son aquellos creyentes que están bajo el control del Espíritu Santo, son personas que están llenos y guiados por la palabra de Dios, que siempre te van a aconsejar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que ellos sienten. Son personas maduras que te van a aconsejar con las Escrituras, que no se van a poner de ningún lado, ni de uno ni del otro, se van a poner del lado de las Escrituras. Por eso tienen que ser personas espirituales, que estén llenos de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa si el ofensor no escuchó la reprensión privada ni la reprensión semiprivada con 2 testigos? No me escuchó a mí personalmente, no escuchó a los 2, 3 testigos. ¿Qué pasa? Pasamos al tercer paso, dice Jesús. Versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. El tercer paso es dilo a la iglesia. Si el ofensor no se arrepintió en el primer paso, ni en el segundo paso, entonces ahora sí recién se comunica a los miembros de la iglesia con el propósito de que todos los miembros de la iglesia amorosamente reprendan al hermano ofensor a arrepentirse. Es importante aclarar algo, que no se cuenta el pecado a los miembros de la iglesia con el propósito de criticarlo, desprestigiarlo, sino para convencerlo de su pecado y llevarlo al arrepentimiento. Pero debe hacerse esto con un espíritu humilde, no como sintiéndome superior a ese hermano. Una de las cosas que muchas veces puede pasar en un cristiano y en cualquier cristiano es que cuando nosotros vemos a un hermano caer en pecado, sentirnos superior a ese hermano. Esa es la tendencia natural y caída, hermano. Cuidado. Dice el pastor Sugel Michelén que cuando veas a un hermano caer, tiembla, porque tú puedes ser el próximo. Tú puedes ser el próximo. Nadie puede garantizar que se mantendrá de pie hasta el final. Ni yo, ni nadie de ustedes puede decir, yo voy a ser fiel al Señor y no voy a caer nunca hasta que Él me lleve. Nadie de los que está aquí puede garantizar eso, ni yo. Entonces, cuando nosotros veamos a un hermano caer en pecado, eso nos debe llevar a temblar, porque yo puedo ser el siguiente o usted puede ser el siguiente. Porque nadie puede garantizar eso. Pero ¿qué pasa si tampoco el ofensor escucha a la iglesia y persiste en su pecado? Entonces viene el cuarto y último paso. Dice el Señor, versículo 17, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuarto paso dice, considéralo un gentil y publicano. Esto significa sacarlo de la membresía de la iglesia. Si el ofensor no escuchó a uno, no escuchó a 3, no escuchó a todos los miembros de la iglesia, entonces la iglesia toda lo considerará un gentil y un publicano, es decir, alguien que no es un creyente, alguien que es un incrédulo, un pagano, alguien que no ha nacido de nuevo. Esa persona es un falso creyente.
En los días de Jesús aquí en la tierra, para los judíos un gentil era alguien ajeno y extraño al pueblo de Dios. Era alguien que estaba fuera de los pactos y las promesas de Dios. Y un publicano era considerado un traidor porque era un judío que cobraba impuesto a sus hermanos judíos para el imperio opresor de Roma. Por lo tanto, una persona que dice ser creyente y no escucha la reprensión de uno, de tres y de todos los miembros de la iglesia, está dando evidencias de que es un extraño y ajeno al pueblo de Dios y que también es un traidor al Señor y a su iglesia. Por lo tanto, ya no formará más parte de la membresía de la iglesia, debe ser nuevamente evangelizado. Y hermano, acaba de decir una gran verdad. En todas las iglesias, aún las iglesias más sanas, hay falsos creyentes. En todas las iglesias, aún las más reformadas y más sanas, hay falsos creyentes. ¿Y cómo podemos asegurar eso? Porque aún Jesús entre los 12 tenía un falso. Pablo entre su equipo tenía un falso creyente, Demas. Eso es una manera de que el Señor nos va a mostrar que en todas las iglesias hay trigo y hay cizaña. Hay verdaderos creyentes y hay falsos creyentes. Entonces, en primer lugar vimos un precepto, es un mandamiento, ir a confrontar al hermano que me ha ofendido. En segundo lugar vimos un proceso. Primero voy personalmente y en privado. En segundo lugar, si no me escucha, llevo 2 testigos. Si no me escucha, lo comunico a los miembros de la iglesia. Si no escucha a los miembros de la iglesia, entonces la iglesia toda considerará que esa persona es un falso creyente, no ha nacido de nuevo y hay que volver a evangelizarlo. En tercer lugar, propósito, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia, hermano? O dicho de otra manera, ¿cuál es el principal propósito de reprender el pecado en la iglesia? Es ganar a tu hermano. Ese es el propósito, según Jesús, es ganar a tu hermano. Sea lo que haga en privado o semiprivado, con 2 testigos o en público, con todos los miembros de la iglesia, el propósito principal de la disciplina o confrontar el pecado es ganar al hermano, no perder al hermano. Es tener la misma actitud de Dios. Volvamos al capítulo 18, versículos 12 al 14. Recuerden, la oveja perdida está dentro del contexto de este pasaje que estamos estudiando. ¿Qué os parece? Dice Jesús. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Este pasaje de la oveja perdida está unido al pasaje de la disciplina de la iglesia, hermano. Cuando un creyente peca, está en un proceso de descarriarse. Está en un peligro de descarriarse. Y el deber del creyente es salir a buscar a ese hermano para restaurarlo y volverlo a poner en el camino. Por eso dice el versículo 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere y no desea que se pierda ninguno de sus pequeños, es decir, aquellos que creen en Él y se han arrepentido de corazón, que son verdaderos creyentes. Por lo tanto, cuando vayas a reprender a un hermano que ha pecado, ve con un espíritu de ganarlo y gózate una vez que se haya arrepentido. Dice el versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99
que no se descarriaron. El arrepentimiento, hermanos, según la Biblia, siempre será un motivo de gozo, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Jesús dijo que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un incrédulo que se convierte. Hay fiesta en los cielos, pero también hay fiesta en la iglesia cuando un hermano se arrepiente, cuando un hermano que se ha descarriado vuelve. Hay fiesta en la iglesia. Hermanos, siempre el arrepentimiento es motivo de gozo, ya sea que un inconverso se convierta o un hermano que vuelva, siempre será un motivo de gozo, de alegría. Entonces vimos precepto, proceso, propósito, ganar al hermano y por último, protección. Versículo 17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, la disciplina en la iglesia implica un precepto, un proceso, un propósito, pero también implica una protección. Una protección. La iglesia que practica la disciplina bíblica, escuche bien esto, la protegerá de falsos creyentes. Cuando en una iglesia se aplica la disciplina bíblica correctamente, va a proteger a la iglesia de falsos creyentes. Un falso creyente no soportará ser confrontado cuando peca. No va a poder soportar. No importa si esa confrontación sea personal, grupal o de todos los miembros de la iglesia. No va a soportar la disciplina. No la va a soportar. La disciplina bíblica correcta sacará a la luz si esa persona está dentro o fuera del reino de Dios, si está dentro o fuera de la iglesia de Cristo. Fíjese en el capítulo 18, versículo 3. Volvemos allí, al capítulo 18. Está todo dentro del contexto de la disciplina. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto está en el contexto de la disciplina. Aquí Jesús describe la conversión de una persona con la actitud y humildad de un niño. De un niño. Jesús afirmó categóricamente que si no nos humillamos como un niño, no entraremos en el reino de los cielos, porque el cielo no es para los orgullosos, el cielo es para los humildes, para aquellos que se humillan como un niño. No habrá en el cielo personas orgullosas, sino personas humildes. ¿Y cuál es la persona humilde? Aquella persona que se ha arrepentido, ha reconocido su pecado, reconoce su pecado y va a Cristo en arrepentimiento y fe. Tiene la fe de un niño. Los niños son muy creíbles, son humildes en su creencia. Y Jesús dice, si tú no te humillas como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Una persona salvada, verdaderamente convertida, es una persona humilde, dependiente y creíble. Tiene un corazón y un espíritu de un niño. Es alguien que se ha humillado y que se ha arrepentido delante del Señor. Por lo tanto, un verdadero creyente se lo identifica con alguien que es humilde, que cuando peca y es confrontado, se arrepiente. Porque los creyentes pecamos, hermano. Pero cuando soy confrontado o tú eres confrontado, si tú eres un verdadero cristiano,
tú te vas a arrepentir, te vas a humillar y vas a seguir. Pero aquella persona que no es un verdadero creyente no se va a arrepentir. Al contrario, quizás se vaya enojado, molesto. El genuino creyente un día se arrepintió para salvación, pero seguirá arrepintiéndose toda su vida para mantener su comunión con Dios y con los hermanos. Es decir, el arrepentimiento es una característica de un verdadero cristiano. Una vez se arrepintió para salvación, pero una vez que es salvo, ahora se arrepiente continuamente para tener una relación con Dios y con los hermanos. Tiene un estilo de vida, se arrepiente. Tiene el corazón de un niño, se arrepiente, se humilla. Por esa razón, hermanos, es muy importante confrontar el pecado dentro de la iglesia, porque eso servirá de filtro para identificar a aquellos que son genuinos cristianos. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Dios te considera que eres un hijo y no un bastardo, alguien que no pertenece a la familia de Dios. Cuando una persona es confrontada por su pecado y esta persona se enoja o se excusa o se justifica y luego se va de la iglesia enojada, esa persona se fue de la iglesia no porque fue confrontada, se fue de la iglesia porque no pertenecía a la iglesia. No era un genuino creyente, porque un genuino creyente tiene el corazón y el espíritu de un niño. De un niño. Yo nunca supe de un niño de 3, 4 años que cuando su papá lo disciplina, arma el bolso y se va de su casa. Nunca supe de eso. El niño sabe que esa es su casa y esos son sus padres. Proverbio 29:1 dice, el hombre que es reprendido y endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Un genuino creyente, cuando sea reprendido, se humillará, se arrepentirá, pedirá perdón y será restaurado. Pero un falso creyente se endurecerá y será quebrantado, será destruido y nadie podrá evitarlo. Pedro y Judas, ambos traicionaron al Señor. Ambos traicionaron al Señor. Pero Pedro se arrepintió, Judas no. Judas, en vez de ir a Cristo a pedir perdón, se fue a un árbol y se suicidó. Ambos cometieron el mismo pecado, pero Pedro era un genuino creyente, Judas no lo era. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las verdades que el Señor nos quiere dejar aquí? Cuando alguien peca contra ti, ve personalmente, ve en privado, ve, no te calles, ve. No se lo digas a nadie, ve y habla con el hermano a solas y en privado. ¿Con qué propósito? Restaurarlo, convencerlo. Y si no entra en razón, llamo a 2 testigos, no a cualquiera, personas espirituales, maduras, que se pongan del lado de la palabra de Dios. No oye a los 2 testigos, dilo a la iglesia. No oye a la iglesia lo considerará que es un inconverso, no es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque no ha soportado la disciplina. Es una manera de proteger la iglesia. La disciplina de la iglesia es una manera de proteger la iglesia. Ahora bien, quiero terminar con 2 conclusiones finales. Hermanos, confrontar el pecado es responsabilidad de todos nosotros. Confrontar el pecado es responsabilidad de todos nosotros. No solo de los líderes o pastores, porque Jesús dice, si tu hermano contra ti, tú debes ir.
Tú debes ir. No dice, díselo al pastor y que el pastor vaya. No, el Señor dice, tú debes ir a corregir y restaurar a tu hermano, pero por supuesto con un espíritu humilde y amoroso, recordando que tú puedes ser el próximo en que tenga que reprenderte. Hebreos dice 3:13, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Confrontar al hermano debe ser algo continuo, porque dice cada día, cada día. Pero también es algo necesario por el bien del hermano. De lo contrario, el pecado va a endurecer a ese hermano. Si yo no lo exhorto, no lo confronto, ese hermano va a seguir en el mismo camino del pecado y va a cosechar terribles consecuencias. Todos debemos confrontar el pecado, pero también todos necesitamos ser confrontados por nuestro pecado. Y de esta manera preservaremos la santidad en la iglesia. Lo vuelvo a repetir. Todos debemos confrontar el pecado, pero también todos necesitamos ser confrontados por nuestro pecado. Y de esta manera preservaremos la santidad en la iglesia. Hermanos, donde no hay disciplina, no hay santidad. No hay santidad. Segunda conclusión. Manifestamos amor cuando confrontamos el pecado. La Biblia dice que un padre que ama a su hijo lo disciplina, pero el que no lo disciplina lo aborrece. También dice que Dios a los que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, cuando alguien se acerque para corregirte y amonestarte, no te pongas mal, porque ese hermano está dando evidencia de que te ama y está interesado en tu bienestar espiritual. ¿Cuál es nuestra reacción caída, hermano? Que cuando alguien me viene a mostrar un pecado, algo que estoy haciendo mal, es enojarme, o ponerme a la defensiva, o justificarme. No te pongas mal, hermano, porque ese hermano está dando evidencia que te ama. Por eso quiere corregir tu pecado, tu mala acción. Te está amando. Escuche bien esto, hermano. El amor no solo suple necesidades, sino que también corrige iniquidades. Nosotros a veces tenemos un concepto errado del amor, que el amor solamente es suplir la necesidad del hermano. Sí, eso es una verdad, pero también el amor es corregir la iniquidad de mi hermano. El amor tiene también que ver con la disciplina. El amor no solo es servir, también es corregir. Una iglesia que no disciplina es una iglesia donde no hay amor. No hay amor. En conclusión, donde no hay disciplina, no hay santidad. Donde no hay disciplina, no hay amor. Hermanos, tengamos el valor de confrontar el pecado, pero también tengamos la humildad para ser confrontados por nuestros pecados. Nosotros necesitamos dos cosas. Valor para ir y confrontar el pecado del hermano, pero también necesitamos humildad para que cuando alguien venga y me confronte mi pecado, yo lo reconozca, me arrepienta. Y para aquellos que no son del Señor, Dios hace 2000 años envió a su único y amado Hijo para salvar a los pecadores. ¿A todos? No. Jesús no vino a salvar a todos los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores que se arrepienten, que creen en Él, que tienen un corazón de un niño, que se humillan y dicen, sí, Señor, yo soy pecador y no merezco ir al cielo. No merezco ir al cielo, pero creo que tú en esa cruz moriste por mí. Tú en esa cruz pagaste mis pecados.
Tú en esa cruz llevaste mi culpa y pongo mi fe, mi confianza en ti y me humillo, reconozco que soy un pecador y quiero ser parte de tu familia. Quiero ser un hijo de Dios. Y el Señor dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. El Evangelio es así. El Evangelio es para los pecadores, pero para los pecadores que se arrepienten. Para aquellos que dicen, yo soy un gran pecador, pero Jesús es un gran Salvador. Me entrego a Él incondicionalmente. Haz de mí lo que bien te parezca. Y si hoy te arrepientes de tu pecado, hoy, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. El Señor te dice, tus pecados serán perdonados. Querido amigo, no desperdicie la oportunidad. Hoy puede ser tu último día, no lo sabemos. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Ayer estuvimos evangelizando en el cementerio. Y el cementerio es un buen lugar, ¿saben por qué? Porque cuando vos le predicas a la persona, estás en un escenario donde vos le podés decir, mira, la verdad de la muerte. Acá tenés personas de todas las edades, de todas las condiciones sociales. Ya murieron, ya no están más. Pero eso lo terrible no es morir sin Cristo, sin tus pecados perdonados. Pero ven a Cristo hoy y el Señor dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Nos ponemos de pie para orar. Santo Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Padre por la palabra, por este texto que hoy hemos estudiado, de cómo confrontar el pecado, de cómo nosotros tenemos que tener valor para confrontar el pecado del hermano, mostrándole así que le amamos, nos interesa su vida espiritual, pero que también podamos tener humildad para que cuando nos vengan a confrontar nuestro pecado, podamos reconocerlo, arrepentirnos. Señor, ayúdanos a ser humildes como un niño, a poder tener ese espíritu de arrepentimiento continuamente, a que cada día vayamos a la cruz de Cristo y confesemos nuestros pecados. Señor, qué maravilloso es saber que el cielo se viste de fiesta cuando un incrédulo se arrepiente y la iglesia se viste de fiesta cuando un hermano vuelve. Señor, ayúdanos a ser como ese pastor que fue a buscar la oveja perdida, con un corazón humilde, con el propósito principal de restaurarlo, ganarlo. Danos sensibilidad a nuestro corazón y perdónanos porque muchas veces, Señor, no hemos actuado correctamente. Pero ayúdanos, Señor, a tener tu corazón, ese corazón de pastor que está esperando al hijo pródigo, ese corazón de ese pastor que sale a buscar la oveja perdida y se goza cuando la encuentra y hace fiesta. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde, porque de esa manera estamos reflejándote a ti. Tú eres un hombre humilde de corazón y manso. Señor, bendice tu palabra y oramos por aquellos que no te conocen, que hoy sea el día de salvación.